El anime, el anime, el anime. Un medio de entretenimiento fabuloso que nos hace emocionarnos con las historias que en él nos narran. Un medio fantástico del cual podemos aprender muchas cosas. Yo creo que el aprender no está peleado con las cosas divertidas. De niños aprendemos de esta forma. ¿Por qué de grandes el aprendizaje no puede ser así? Con la firme creencia de que temas complejos se pueden explicar con lo que más nos gusta, inauguro esta nueva sección llamada La ciencia explicada con anime. ¿De qué va esto? En pocos minutos explicaré un concepto complejo y lo relacionaré con algún anime en específico. Sin más, aquí está la nueva y divertida sección. Disfruten del intro que me costó un huevo hacer. Yeah, Mr. White. Yeah, science, bitch. Yeah. Oh, oh, ah, yeah. Oh. La ciencia hace poderoso al hombre, su nombre. Ay güey, qué buen intro, pero bueno, entrémosle con todo. El día de hoy voy a explicar el concepto de capital cultural. Este término es desarrollado por el reconocido sociólogo francés Pierre Bourdieu. Para entender este concepto debemos partir de la idea de que somos una sociedad capitalista. Por más rojillo que suene esto, es cierto. Y significa que en este mundo todo tiene un precio mercantil, es decir, todo es un objeto consumible. El análisis de Bourdieu lleva esta idea más lejos, diciendo que el capital cultural está formado por un conjunto de bienes simbólicos. ¿Qué es un bien simbólico? Un bien simbólico es algo que tiene un valor cultural más que económico, como por ejemplo el tono de piel. En teoría el trabajo de alguien blanco vale lo mismo que de alguien negro, sin embargo en la realidad existen diferencias en el salario según la raza. Sigan con sus pinches memes de skin meter, güeyes. Bueno, sigamos. Bourdieu dice que estos bienes simbólicos se presentan bajo tres modalidades: el estado incorporado, el estado objetivado y el estado institucional. Más adelante explicaremos a detalle. Este análisis llega a la conclusión de que hijos de gente con dinero tienen mejores oportunidades para brillar económica y socialmente, no solamente por su dinero en sí, sino porque el varo permite que este tipo de hijos tengan el tiempo libre para recibir una educación refinada, como por ejemplo aprender otros idiomas o leer literatura universal. Estos saberes coinciden con conocimientos que se valoran en el mercado laboral y en la aristocracia social. Vamos a decirlo en términos científicos: quien tiene más saliva come más pinole. Y en este punto muchos se estarán preguntando, todas estas cosas, ¿qué tienen que ver con mis preciadas monas chinas? Aquí viene la magia, literalmente. Vamos a omitir ciertas líneas argumentales para poder hacer cuadrar esta explicación. Little Witch Academia básicamente trata de Ako, una chica que quiere convertirse en una bruja tan grandiosa como Shiny Chariot. Sin embargo, Ako es muy mala en la magia y la historia va de cómo a través del trabajo duro y la confianza en sí misma puede convertirse en una gran maga. Aquí vamos a señalar algo que se enmarca en el anime de televisión. Ako no viene de una familia de brujas, en palabras simples es tan mortal como tú y yo. En contraste, Diana no solo viene de una familia de brujas, sino que su antepasada, Beatrix, es una de las 9 antiguas brujas. ¡Ay güey! Es así que de entrada Ako está en desventaja social por no tener un linaje mágico. Precisamente, Little Witch ilustra muy bien el capital cultural. Diana es la alcurnia y Ako es la clase emergente en busca de reconocimiento. Vamos con las modalidades. El estado incorporado. Es el capital que se apropia en etapas tempranas de la vida a través de la educación familiar. Aquí Little Witch tiene algunos ejemplos. Diana conoce varios dialectos antiguos que inclusive las profesoras de Luna Nova desconocen, así salva la escuela en el capítulo 4. También Diana sabe hechizos de sanación que se relacionan con la larga tradición que hay en su familia de ser brujas con poderes curativos. Todo esto lo aprendió en casa de manera inconsciente. En cambio, nuestra bruja despistada desconoce casi en su totalidad los hechizos. Los únicos que más o menos conoce son los que venían en las tarjetas coleccionables de Shiny Chariot, e inclusive en este caso Diana se sabe mejor la pronunciación de los hechizos que Ako. El estado objetivado. Se refiere al capital cultural que se manifiesta en bienes materiales, como libros, cuadros, monumentos, etc. Aquí no hay un ejemplo más claro que el siguiente. Spoiler alert. La casa Cavendish tiene su propia piedra mágica que alimenta de, pues magia, a toda la propiedad.
No mames, ¿qué otro bien querías? Es por eso que para Diana es mucho más fácil volver a desarrollar su magia que para Ako, ya que Kagari vivía en Japón, donde lo más mágico que hay es el graffiti de Studios Trigger en Shibuya. No es broma, seguramente Japón tiene mucha magia, pero bueno, eso no importa. Diana tiene las varitas, los libros, la magia y todo un contexto que la respalda para desarrollar su potencial mágico. Por eso, ir a Luna Nova es un paso evidente. Esta institución coincide con los valores de su familia. Y así pasa en la vida real. Se demostró que padres chilenos de clase media eligen escuela para sus hijos en función de la similitud de valores y si ellos son exalumnos de estas instituciones. En contraste, para Ako es todo un logro llegar a Luna Nova. Su camino giró vertiginosamente al entrar en esta escuela. Para ella no era algo natural en su vida. Y así llegamos al estado institucional. Este término se refiere a los títulos escolares que tiene un sujeto. Aquí, ni Diana ni Ako tienen ese capital, pues son estudiantes. Sin embargo, este dato refuerza la idea de que a pesar de que las dos están empates en este rubro, se considera a Diana una mejor representante de la magia que Ako, por todo su capital cultural. Resumen. El capital cultural es un concepto de nuestro compa Pierre Bourdieu y se refiere a los bienes culturales que tenemos. Diana tiene el capital cultural incorporado, es decir, una educación refinada desde la infancia, y el capital cultural objetivado, es decir, los materiales para aprender. Ako carece de ambos. Ni Diana ni Ako tienen el capital institucional porque son estudiantes. A pesar de eso, Diana está en ventaja por la herencia cultural de su antepasada Beatrix. En términos simples, para Ako está más cabrón aprender cualquier cosa mágica que para Diana. Conclusión. Tanto como en Little Witch Academia como en la vida real, el capital económico se relaciona estrechamente con el capital cultural. Entre más tiempo libre y dinero, más conocimientos tienes. Después, si tienes las palancas, te podrías posicionar en un buen empleo y en un peldaño socialmente alto. La pregunta es clara. ¿Qué hago si no tengo el capital cultural? Bueno, una vez que ya sabes qué es, puedes saber de qué careces. Sería bueno que le dieras una checada a los requisitos que piden las empresas para contratar a cierto personal. Una vez que identifiques qué es lo que piden, quizás te des cuenta de que careces de ciertas cosas. Podría ser porque tu contexto familiar fue diferente. Ahora bien, te toca decidir a ti. Lucha para poder conseguir y apropiarte de este conocimiento bien valorado. Y siempre, siempre, siempre recuerda que tu esfuerzo es mucho mayor que quien proviene de una clase acomodada. Por último, también recuerda que el confiar en ti mismo es tu magia, así que a chingarle, mi querido amiguito. Para este video se utilizaron las siguientes referencias, disculpa el ruido del micrófono. Amigo, amiga, muchas gracias por ver el video. Te agradecería si le dieras like, lo compartieras y me comentaras aquí abajo qué es lo que quieres ver y qué te pareció este video. Muchas gracias, nos vemos las siguientes semanas. En los micrófonos y la producción, Damasio Salazar.